Con ese segundo video quedé en 40.000 seguidores, con solo uno. Voy a ser la tía chévere que viaja por todo el mundo y ya, pues me entero y estoy embarazada. ¿Cómo es ser viajera, mamá y creadora de contenido al mismo tiempo? Como que yo dije, ¿qué hago? ¿Lo tengo? ¿No? Siempre te dicen como que un hijo te limita, que con un hijo no puedes hacer nada, que ya se te acabaron tus sueños, que ya te toca es trabajar y mantener el niño, la niña. Todos los creadores que yo veía y que me inspiraban, ninguno tenía hijos. Se me acabó la vida, ya no voy a tener sueños. Nosotros fuimos a ver las ballenas con él de 1 año, entonces nos fuimos en bus hasta Buenaventura. Con él también fuimos a Río de Janeiro y ahí tenía 5 meses. No me defino por los límites, como que pensaba que me iba a traer un hijo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aterrizaje Creativo Podcast, el podcast para viajeros, creadores de contenido y emprendedores. Y justo estamos aquí porque vamos a aterrizar ideas y que ustedes se inspiren a viajar, a crear negocio y también a crear contenido. Y hoy nos encontramos con Carolina Chico, una creadora de contenido, una berraca. Les cuento que es diferente porque viaja con su hijo, con su familia, y siento que eso es un reto. Tiene más de 500,000 seguidores. Me complace tenerte aquí, Carolina Chico. Un aplauso. Hola, estoy muy feliz de estar acá, también muy nerviosa, pero bueno, qué chévere por la invitación. ¿Con qué empezamos, Caro? Con el despegue. ¿Qué era antes de ti, de ser viajera, creadora de contenido, que trabajaras o que fueras independiente? Cuéntame de ese despegue. Bueno, yo estudié Relaciones Económicas Internacionales, me gradué. Trabajé en bancos, o sea, como que antes de ser creadora, mi línea estuvo como hacia el sector bancario, más o menos. Mi primer trabajo fue un banco, estuve ahí por 3 años, luego trabajé en ese tema de PSE, donde hacemos los pagos y eso, cuando estaba iniciando. Después pasé como también como banca, pero especial como solo para el sector de la salud. Y después estuve, que fue de la empresa que salí, en una firma de consultoría. Entonces siempre estuve como con temas, digamos que muy de oficina, muy cuadriculados, que siento que cuando yo me gradué nunca me hubiese imaginado pues que iba a terminar en esto. Obviamente sí me gustaba viajar, como que tomar fotos en los viajes, pero como que nunca lo vi como, ay, voy a vivir de esto, voy a trabajar en esto, ¿sabes? No, nunca lo vi. Ok, o sea, tú trabajabas para empresas y esa era tu visión. Sí, o sea, de hecho, siento que en algún punto como que me hacía feliz eso, como decir, ay, quiero ascender a tal puesto, quiero llegar a hacer esto. Y eso era lo que me movía en ese entonces, que ahora, pues yo siento uno cambia muchísimo, ¿no? Y ahora digo, como no, obviamente no me vería así ya. Y creo que fue, o sea, como que esa visión mía fue cambiando con el tiempo. Y fue más o menos, sí, como para después de pandemia. O sea, cuando llegó pandemia siento que estar tanto tiempo en casa a muchos nos hizo como replantearnos las cosas, pensar muchas cosas, y entre esas cosas estuvo como, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y fue ese pensar como, ¿de verdad quiero dedicarme a esto hasta que me pensione? Entonces dije, no, quiero hacer otras cosas. A mí siempre me ha gustado viajar, pero como que el tema como de subirlo a redes, de salir hablando, o sea, yo no me considero extrovertida, entonces yo como que también tenía, sí, como ese panorama de que no, para ser creador tú tienes que ser el que más grita, el extrovertido, sí, como este tipo de personalidad. Y yo decía, no, pues yo no soy así, entonces yo no creo que encaje. Y además está el tema del qué dirán, ¿no? Entonces como que me daba pena subir videos o cosas así, pero como que algo en mí, como que sí tenía esa chispita ahí de que me gustaría hacer esto. Y además porque yo empecé a viajar y siempre buscaba como lugares así súper recónditos, cascadas por allá escondidas, siempre muy así. Y de hecho cuando subía las fotos, como que mis amigos, conocidos de mis amigos, oye, ¿cómo llegaste a tal lado? ¿Dónde te quedaste? ¿Cuánto te gastaste? Entonces de ahí como que yo dije, bueno, ¿y si empiezo a hacer eso? Pero como que también una parte me detenía a decir, no, qué pena, qué va a decir la gente.
y como que decía no. Y por eso cuando llegó pandemia, siento que ahí fue como cuando yo abrí TikTok, ¿sí? Y ahí dije, pues aquí nadie me conoce, o sea, porque en Instagram pues sí tenía como a mis amigos del colegio, no sé, de la universidad, a toda la gente con la que había trabajado y como que me vieran mis jefes o cosas así, yo decía, no, como, qué pena. Entonces TikTok fue esa oportunidad de decir como, pues aquí nadie me conoce, ¿sí? Y empecé, recuerdo que subí como un video y le fue bien, o sea, no sé, como para hacer mi primer video tuvo como, no sé, 40.000 vistas, una cosa así. Y el segundo video que yo hice actualmente sigue creciendo y en ese entonces pasó los 2 millones, ahorita está como en 4 millones, el segundo. Y Súper. ese solo video, o sea, yo tenía como, no sé, ponle 10 seguidores en TikTok. Con ese segundo video quedé en 40.000 seguidores, con solo uno. Y de ese mucha gente llegó a mi Instagram, que yo en Instagram tenía como 1.000 seguidores entre amigos y conocidos y ese video también me llevó a los 20.000. Entonces como que, o sea, recuerdo mucho como que esa vez salí, estaba como en una fiesta y nunca había visto el celular, así que Qué los emocionante. seguidos y yo decía, pero también me preocupaba, ¿sabes? Como que yo decía, qué chévere, pero como que sentía una responsabilidad de, bueno, ¿y ahora qué le voy a mostrar a la gente? O sea, ¿ahora qué voy a hacer si me siguen? Ya no puedo seguir subiendo, no sé, yo durmiendo con el gato, cosas así, como que yo decía, no, no, tengo que, no sé, cambiar, por decirlo así, como ser más profesional. Y eso también fue como el empujón de decir como no, o sea, mira lo que hice en el segundo video. Es algo que me gusta, me apasiona, igual yo viajo y suba o no el contenido, como que igual yo grabo, ¿sabes? O sea, como que yo viajaba, igual siempre grababa, me tomaba Para los fotos, recuerdos. sí. Entonces dije, pues nada, lo voy a iniciar y ese fue como la razón o el motivo que me hizo decir, ya no voy a tener más pena y ya lo voy a subir a Instagram y a TikTok, porque yo antes solo subía en TikTok, lo que te digo. Y fue la forma de decir como no, pues ya lo voy a subir a todo lado y ya. Y me quito la pena y siento que al inicio como que era chistoso porque obviamente yo hacía los videos, pero los publicaba y literal no veía el celular el resto del día. O sea, yo lo Qué publicaba y lo chévere. dejaba por allá y yo no escuchaba que por allá mi mami lo reproducía y yo como, que no Sentías quiero, pena. sí, sí me daba como pena ajena, me daba cringe yo misma y yo, no lo escuchen. Pero sí, o sea, como que son etapas que vas viviendo y ahora yo lo que más le digo a las personas como que quieren iniciar en este mundo, que les apasiona y siento que todos lo que dicen al inicio es como, no, pero es que me da pena, es que yo siento que no, yo digo, o sea, siempre va a dar pena. Pero hasta que no te quites esa pena de decir lo que está pensando tal persona o tal persona, yo creo que a todos los creadores nos ha pasado, como que tú inicias y después de que ya tienes como cierto, no sé, ciertos resultados, llegan los que nunca te escribieron, los que nunca te apoyaron, ay, Sí, sí, es mira, es que cierto. tengo un emprendimiento, tú me puedes ayudar, ahí sí, entonces yo siempre les digo eso, o sea, sí, es parte del proceso. Igual los que son tus amigos o compañeros de trabajo no son realmente los consumidores que tienes, ¿sí? Yo, por Totalmente. ejemplo, Tienen otros intereses. entonces pues te van a seguir ahí, pero pues tú vas a crear contenido, es para otras personas. Totalmente. Y bueno, me estabas contando que tú estabas trabajando. Antes de trabajar, ¿habías viajado con tu familia? ¿Tenían viajes familiares? Sí, pues antes, o sea, cuando trabajaba como en empresa, Sí, por ejemplo, pequeña, o sea, tu adolescencia, ¿en tu familia recurrentemente viajaban como a final de año o no? nosotros, como a final de año y eso no, pero sí hacíamos viajes. Mis abuelitos son del Tolima, entonces ellos tienen allá como sí, como su finca familiar. Entonces es el viaje que más recuerdo que hacíamos porque íbamos allá de chiquitas. Yo tengo una hermana y un hermano, pero pues con mi hermana nos llevamos como un año, entonces es lo que más recuerdo, porque éramos las dos, entonces sí recuerdo que íbamos a esos viajes, sí,
Creo que fue el viaje más recurrente, pero así como que con mis papás, no sé, saliéramos del O país, sea, ellos no se consideraban que viajeros en sí. no, Y desde ese momento tú decías, ¿me gustan los viajes o aún no lo pensabas? no, aún no lo pensaba. Y ya cuando empiezas a trabajar, que empiezas como esa vida adulta, que sales de la universidad, ¿en la universidad ya pensabas viajar o aún no? Creo, espérate, con tiempos, no. Y cuando empiezas a trabajar, ¿tú tienes esas ansias de pronto de ese salario o de pronto esas vacaciones a final de año o a mitad de año? ¿Tú dices a viajar o de dónde empieza a nacer ese gusto por el Bueno, viaje? siento que nació, o sea, es muy chistoso porque como que nació por mi esposo. Pero la historia con él es muy rara porque nosotros pues llevamos de pareja 6 años, pero como que nos conocíamos de mucho antes. Y recuerdo que una vez así X, él me escribió como a Facebook, eso fue hace, uy, no sé cuántos años, pero fue antes de los 6, ¿sí me entiendes? Él me escribió como ven, vamos a viajar en moto y yo como, O pero sea, antes de ser novios. antes de ser novios, o sea, como 3 años antes de ser Ujú. novios. Él, bueno, me invitó como a salir. En la salida me dijo, vámonos de viaje mañana. Él era muy amante, bueno, creo que todavía es muy amante de las motos. Entonces él me dijo, vámonos a viajar en moto. Y yo nunca lo había hecho, creo que nunca me había subido a una moto. Entonces decía como, no, pues qué miedo. O sea, como que sí tenía ese miedito ahí, pero como que dije, ay, bueno, pues arriesguémonos. Íbamos a ir a Melgar, pero terminamos yendo a Villavicencio. Entonces en el viaje pues súper chévere, la pasamos bien, que fuimos a piscina, a hacer, bueno, un montón de cosas. Y de vuelta a Bogotá nos caímos de la moto, por lo que las motos antes no podían pasar por los Por los túneles. túneles, sí. Nos caímos de la moto, no nos raspamos terrible, No, qué rabia. fatal. Y yo desde ahí le tengo como trauma a las motos. Entonces, recuerdo que como que me gustó mucho esa experiencia y yo dije, pues quiero viajar más. Y ahí también estaba pasando como por una tusa de una relación pasada. Entonces recuerdo que empecé a viajar con amigos. Entonces el segundo viaje, que siento que fue ese también, como el que me enganchó a ¿Y a viajar, dónde fue? a Medellín. Ok, qué Fui con chévere. 2 amigos y fue el primer viaje así sin mis papás que fui como a una ciudad lejos, ¿sí? Y como que tomé tiquetes, o sea, como que cogí un avión sin ir con mi familia, la primera vez. Entonces organizamos todo con 2 amigos, porque un amigo vivía en Medellín y el otro acá. Entonces entre él y yo organizamos y nos íbamos a ver con nuestro amigo que vivía en Medellín. Y sí, fue sí, como viajar sola, o sea, pues no sola, pero ya no estaba con mi familia, sí, como siempre había sido. Y pues no, o sea, todos sabemos lo que es Medellín. Entonces, claro, fuimos a fiestas, bueno, conocimos como lo más atractivo de Medellín y me encantó. O sea, y yo dije, quiero conocer más, más. Y empecé así a hacer viajes con personas X. O sea, ya yo trabajaba, entonces con un compañero del trabajo, ay, mira, quiero ir a tal lado. Entonces cuadramos varios compañeros, ay, sí, vayamos a tal lado. Y ya nos íbamos. Entonces ya no eran como con personas así cercanas, sino que yo buscaba ver quién decía que sí y listo, vámonos. Y y así empecé a viajar y así fue como le fui como cogiendo ese amor a los viajes de decir, bueno, mira todo lo que me estaba perdiendo, no tenía ni idea que, o sea, como que lo amaba tanto, ¿sí? Como desde el inicio, desde decir quiero ir a tal lugar, buscar en qué lugares quedarme, o sea, hacer como todo el itinerario también a mí me encanta. Entonces fue así, o sea, fue así como lo descubrí, como que un viaje, luego el otro, y luego ya quiero más, quiero más, quiero más, y así fue. Qué chévere. ¿Y en qué momento dices como quiero empezar a crear contenido en esos viajes? Cuando pasa lo que te conté de que se me hizo viral un video y ya dije, bueno, voy a perder la pena. Pero todo fue muy eh, orgánico. Se dijiste iba a subir este video sin esperar que se vuelva viral ni nada, sino lo voy a subir. O ya dijiste, ay, lo quiero formar a ver qué pasa. Sí, o sea, siento que es que el lugar era muy bonito y casi nadie lo conocía, o pues yo sentía eso, yo decía, no he escuchado que nadie hable de este lugar, ni como de todos los conocidos que tengo, creo que nunca nadie ha ido allá. Entonces yo sí dije, siento que es algo muy chévere para mostrar, justo, eso fue como en el 2021, uno saliendo de pandemia que estaba buscando como a dónde voy, qué hago, qué
plan hago? Entonces yo sí, o sea, lo quería hacer porque yo llevaba mucho tiempo esperando ir allá, pero como que los tenían como cupos, o sea, no es como un hotel grande, sino tenían como ciertos cupos. Y hasta que logré hacer la reserva, y cuando fuimos allá dije, no, este lugar es súper lindo, o sea, yo lo grabé porque me gustó, pero también lo sentí, como que dije, sé que si lo muestro, o sea, puede que sea muy exitoso. O sea, en ese momento no pensaba como, ay, no se va a hacer viral, no, pero sí decía como, siento que va a generar interés, ¿sabes? Porque no lo conozco, es un lugar muy lindo, es muy cerca a Bogotá. eh, y, y ya, entonces por eso como que me motivé a hacerlo y pues fue que se dio. Entonces ya cuando pues tuve esos resultados dije, no, pues quiero seguir subiendo cosas y empezó aún más como esas ganas de quiero ir a tal lugar, ahora quiero grabar este lugar que yo ya había ido, pero que en ese entonces como que no, o sea, grababa y tomaba fotos, pero como que igual sentía que para publicarlo tenía que pues volverlo a grabar, como mostrar mejor las cosas. Entonces empecé así, como con ese trabajo de cada 8 días, por lo que yo trabajaba, entonces todo era como, todo lo hacía en mis tiempos libres. Entonces era así como cada 8 días vamos a tal lado, luego vamos a tal lado y así. Y así fue como empezando, ¿no? Como que al principio, pues obviamente yo pues cubría todo, eran los lugares que yo quería ir, tenía que pagar todo normal. Incluso yo no hablaba como con los dueños del lugar, como, ay, mira, yo voy a hacer esto, no, nada, cero. O sea, yo los subía, los etiquetaba y ya, y después como que si me contactaban, ay, oye, mira, gracias. Pero no, iniciando nunca, no, nunca dije nada, porque hasta me daba pena, yo decía, ay, no, qué pena que sepan eso, yo lo hago aquí escondidito y ya. Y así fue. Qué chévere. Bueno, ¿y cuántos años tenías en ese momento? Tenía 24, 24 años. ¿Y en este 24 momento cuántos años, años tienes? 30. Ya llevo un mes con 30 años. Súper, tiene 30 años y tiene a Valentino, que es tu hijo, que Ajá. es hermoso, para que vayan y lo vean. Lo he escuchado en par de videos y tiene carisma y una sonrisita muy bonita. Y bueno, ¿qué pasa entre esos 24 a 26 años que estás trabajando, ¿sí? En una empresa? Segundo, empiezas a crear contenido, empiezas a viajar. ¿Cómo haces para moderar el tiempo entre la empresa, el trabajo, la creación de contenido? Y cuéntame en qué momento nace Valentino. Bueno, pues lo de Valentino también fue muy... Yo empecé en el 2021 a crear contenido, ¿no? Como a principios de año, como en enero, si no estoy mal, porque fue uno de los propósitos que me puse para ese año, entonces lo inicié juiciosa en enero. Y a mí me habían dicho que yo no podía quedar embarazada, que yo tenía, o sea, de hecho, como que si quería tener hijos tenía que hacer todo un proceso, pues para poder tenerlos, bueno, en fin, eso era lo que me habían dicho, ¿no? Y el caso es que yo me entero, sí, eso fue como en octubre de ese año, o sea, yo llevaba, ponle como 7, 8 meses creando contenido y pues yo me sentía muy feliz. Ya para esa época ya sí me escribía en hoteles, em, iba a glampings, iba a vivir experiencias así súper chéveres. Wow, pero súper emocionante el tema en el que llevas 7, 8 meses y ya tienes un crecimiento exponencial. O sea, no a muchos creadores les pasa eso. Y bueno, muy afortunada, pero también es de halagar, digamos, el ojo o el storytelling o la forma que lo hiciste para que pues crecieras como tan rápido y ya marcas te empezaron a llamar. ¿Cómo te empezaste a sentir en ese momento? Sí, yo también, o sea, ahora que lo analizo, sí digo, sí fue muy rápido, porque ahora que pues ya llevo más tiempo haciéndolo, como que crecer, no sé, del año pasado a este ha sido más difícil que ese primer año, ¿sí? Em, Siento, yo, o sea, lo que te digo, me sentía muy feliz, o sea, como que ya los planes, cada fin de semana como que ya tenía algo cuadrado para hacer, o incluso por las tardes, como que yo buscaba esos espacios libres para ir a grabar, ir a tal lado, entonces me sentía realmente como cumpliendo sueños, o sea, sí sentía como que emoción, me sentía, bueno, no quiere decir que ahora no, pero como que me sentía muy feliz con mi vida en ese momento, como que decía, tengo todo lo que necesito, estoy viviendo algo que jamás pensé y lo estoy disfrutando un montón.
Y además que yo siempre dije como yo voy a ser la tía chévere, yo no quiero tener hijos porque en ese entonces tenía, mi sobrinita tenía, no sé, como unos 7 meses, 8 meses, estaba súper bebé, entonces teníamos una bebé en la familia y yo como no, voy a ser la tía chévere que viaja por todo el mundo y ya. Cuando para octubre pues me entero que estoy embarazada. Ay, Dios Entonces, mío. y yo tenía así como un dolor que incluso fui varias veces al médico y llamé, el último que me vio, iban a verme a la casa, me dijo como no, parece que está sufriendo de colon inflamado. Bueno, no sé cómo se dice, Sí. pero eso. Y yo decía, pero yo nunca he sufrido de eso, o sea, ¿por qué? Entonces empecé a pensar y me dijeron, sí, no puedes comer esto y esto y esto. Además que yo también estaba súper juiciosa con el ejercicio, también había visto muchos cambios, entonces como que sentía que todo se me estaba dando, ¿sí? Y yo, pero qué raro. Entonces, un día, me acuerdo que busqué así en Google, síntomas primer mes de embarazo, todos los tenía, Ay, todos. no, 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 Y no. ahí ya empecé así como Pero ¿qué pensabas así? no, pues me dio mucho miedo, o sea, lo primero, miedo y pánico. Y yo, no, pero no creo, o sea, porque yo pensaba en eso de, a mí me dijeron que era difícil que yo tuviera hijos. Entonces dije, no, pero no creo. Bueno, hasta que otra vez volví a tener como ese malestar en el estómago y dije, no, me voy a hacer una prueba mañana y ya. Y así fue, o sea, al día siguiente fui, compré la prueba y me la hice. Y recuerdo que estaba en el baño cuando yo empiezo a ver así como las dos lineecitas. Ay, No, o juepucha. sea, yo de verdad creo que es la única vez que he sentido así, o sea, yo sentía como que las paredes se derretían del baño donde estaba, que el piso se movía, yo veía así doble y yo, no, 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 no puede ser. Y decía, estoy soñando, no, no, sí, o sea, como que no lo creía y no lo asimilaba y yo, no, no puede ser, no puede ser. Y me acuerdo que ahí de una vez me fui y busqué a Elías. Entonces, él estaba durmiendo porque él trabajaba en las noches y yo siempre como que lo dejaba dormir, él se levantaba como a mediodía, 1 de la tarde, pero ese día no me aguanté, eran como las 10 de la mañana y yo dije, no, no me aguanto, no me aguanto, yo ya me voy. Y recuerdo que fui y lo desperté y él, como, a él también se le hizo raro, como qué pasó, y yo le tiré la prueba así como, Me imagino. y él, ¿qué pasó? Cuando la ve y yo, ¡ay, por tu culpa! y, y él decía, no, ¿es en serio? Y yo le dije, sí, yo te dije. Y él, como no, pues vamos y te haces una de sangre. Y yo, bueno, de una vez como que sacó el carro, fuimos, me hicieron la de sangre, pero pues los resultados se demoraban. Pero yo dije, pues sí, o sea, tengo la prueba positiva, no me ha llegado y tengo todos los síntomas que dice el primer mes, entonces ahí está, o sea, como que mi mente decía, pues ahí está. Em, esa noche no pude dormir y como a la 1 de la mañana entré al correo y ya habían llegado las pruebas, sí, tenía como decía que entre 4 o 5 semanas de embarazo. Entonces ya fue como, pucha, ¿qué vamos a hacer? Lo que te digo, o sea, yo con esto creo que lo he contado también en un video que hice para mis redes, em, como que yo dije, ¿qué hago? ¿Lo tengo? No, nunca me había visto así, entonces para mí era como, y además yo también decía como es que yo no tengo el instinto, es que no, o sea, yo siento que no puedo con eso, o sea, de hecho en mi casa como que mi hermana era la que ayudaba a mi mami en todo. Ay, ven, mami, yo te ayudo a cocinar, yo hago esto, pero yo decía, no, o sea, yo odio eso. A mí no me gusta eso. Yo ni siquiera como, o sea, como que sentía que me costaba cuidarme a mí. Decía, ¿cómo voy a cuidar a otra persona? O sea, no, yo no puedo. Ay, Dios mío. Y y recuerdo que lo pensamos, o sea, con Elías hablamos, pero él siempre me dijo como, pues yo siento que primero, o sea, como que tu opinión vale más porque igual es tu cuerpo. Entonces me decía, yo voy a estar feliz con lo que tú elijas. Pero él sí estaba, él de hecho sí, es como que antes me había dicho como, a mí sí me gustaría ser papá más adelante. Y yo le había dicho, no, pues conmigo no, porque yo no quiero. Entonces como que él estaba como hacia el sí y yo no, o sea, no sé qué hacer y yo de hecho como que alcancé a llamar a Oriéntame, creo que se llama, y yo pedí la cita. Me dijeron sí, para tal día vas, no sé qué, y yo listo.
Y como que después esa noche, o sea, siento que era de mucho pensar, de decir, ¿qué hago? Sí, no, es que nunca me he visto así, pero por otro lado también tenía a mi sobrina en la familia que tenía unos 8 mesecitos, era la bebé, o sea, era la que todos amábamos, sus manitos, su carita, y yo decía, no, o sea, hasta que dije, no puedo, o sea, siento que si no lo tengo es como que le estoy haciendo algo a ella, ¿sabes? O sea, yo lo veía así, como que, o sea, como que verla a ella y decir, saber que mi hermana pudo haber hecho como lo que yo estoy pensando, ¿sí? Entonces dije, no, o sea, voy a seguir y ya. ¿Cuáles eran tus pensamientos de decir, mi carrera se acabó, ya no Ujú. puedo viajar, ya no puedo crear Sí, contenido? entonces ahí pasó como la otra etapa, o sea, cuando ya dije, listo, voy a seguir, entonces ahí se vino la etapa de, siempre te dicen como que un hijo te limita, que con un hijo no puedes hacer nada, que ya se te acabaron tus sueños, que ya te toca es trabajar y mantener el niño, la niña. Entonces eso pensaba yo. Y más que me sentía en ese momento como tan feliz de estar entrenando con mi cuerpo, entonces ya dije, no, pues ya se dañó eso. Luego dije lo de crear contenido y viajar, dije pues también, porque, o sea, todos los creadores que yo veía y que me inspiraban, ninguno tenía hijos. O sea, incluso unos muy mayores, no sé, 40, 40 y pico de años, y no tenían niños. Entonces yo decía, no, es que esta no es la vida de un viajero. Entonces se me acabó, ¿sí me entiendes? Totalmente. Y me sentía muy triste, o sea, de hecho a mí los 3 primeros meses de embarazo, yo estuve en terapia porque me costaba asimilarlo, o sea, como que yo ya estaba segura de que lo iba a tener y dije, sí, ya lo quiero tener, pero como que me costaba asimilar lo que iba a ser mi vida después y que yo en mi mente tenía eso, como se me acabó la vida, ya no voy a tener sueños y pues ya, tengo que ser una mamá que cocina en la casa y ahí se queda en la casa, así. Dios Estaba mío. súper. Estamos entrando ya creo que una etapa en el que ya pasamos el despegue, ¿cierto? En el que estudiaste, empezaste a trabajar, viviste un poco, pero empieza esa etapa de turbulencia, ¿no? En la que Ujú. tienes muchas indecisiones en tu vida, no sé qué hacer, tengo mi hijo, no lo tengo, creo Sí. contenido, viajo, mi carrera, no, Dios mío, ¿qué hago? Entonces estamos ya entrando en esta etapa de turbulencia. ¿Cómo es ser viajera, mamá y creadora de contenido al mismo tiempo? Bueno, pues cuando ya él nació, em, digamos que yo llevaba, o sea, yo trabajaba en una firma de consultoría y además teníamos horarios muy locos, o sea, ni siquiera era como que, no, yo entro a las 8 y salgo a las 5 de la tarde, no. Yo tenía horarios que entraba a las 6 de la mañana y salía a las 2 de la tarde, ese era como el más suave, hay otro que era de las 2 de la tarde a las 10 de la noche y otro de las 6 de la tarde a las 2 de la mañana, que era el peor Oiga, para esos mí. horarios tan duros. Ajá, porque yo, o sea, y además tenía que ir a la oficina, ¿no? Entonces yo terminaba a las 2 de la mañana, llegaba a mi casa a las 3 de la mañana a estar con mi bebé, él todavía tomaba pecho, entonces no era que durmiera bien y a las 7 de la mañana ya estaba despierto. Entonces yo había dormido que como 4 horas y eso que partiditas y pues nada, estar con él todo el día. Como que trataba de igual aprovechar el tiempo en la mañana, como crear contenido, porque sabía que a las 6 de la tarde tenía que estar otra vez en la oficina. Entonces sí, fue un periodo súper difícil, también como en temas de salud mental, porque sobre todo ese cambio de horarios de que una semana estaba en un horario, la otra semana en otro y la siguiente en otro, también afectaba a mi bebé. Entonces él tampoco tenía una rutina clara, sino era muy variable. Y yo, pues también para crear contenido, estar con él, llegó un punto en el que también como a nivel de salud me empezó a fallar todo. O sea, como que me hice exámenes, me salió que sufría de la tiroides, tenía la tensión súper bajita, o sea, todo me empezó a fallar. Y yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, yo siempre, digamos que todo ha estado bien. Entonces ahí fue donde, y no me daban con el chiste, o sea, iba un médico al otro, no, nada, hasta que yo fui al psiquiatra, y como no, ya, yo ya me estoy volviendo loca, entonces fui allá y ahí fue donde el psiquiatra apenas le conté como todo lo que tenía, vio los exámenes y le dije, me preguntó en qué trabajaba y qué hacía, me dijo, tú tienes el síndrome del ciclo circadiano. Entonces, claro, tenía como al revés los horarios y eso me estaba, o sea, por lo que yo de noche estaba despierta.
¿sí? Entonces eso era lo que me estaba causando como todo eso en el cuerpo. Y fue como un momento fuerte para mí de decir, fue pucha, sí, o sea, yo sigo trabajando y a mí me costaba mucho parar y como descansar. Entonces, incluso los fines de semana, o sea, por lo que te digo, o sea, mi creación de contenido, más que todo eran los fines de semana que tenía libres, entonces era grabar, editar, estar con Valentino y todo el tiempo, entonces no tenía como espacios de descanso. Y fue ese punto en el que me dije, pues necesito descansar, o sea, realmente el cuerpo me lo está pidiendo porque pues sin salud o sea, no hago nada, no hago Claro, ninguna toda de la las tres, ni razón. estoy con Valentino, ni trabajo en mi oficina, ni trabajo en mi proyecto. Eh, Afortunadamente en el trabajo que estaba, como que con ese certificado me dijeron, ok, ya no trabajas más de noche, pero pues sí tenía los otros 2 horarios. Pero sí sentí un cambio gigante y además yo también aprender a decir como, bueno, o sea, tengo que tener espacios para descansar, o sea, para acostarme, mirar así sea el techo, pero no estar como todo el tiempo piense y piense, porque siento que también me pasaba, o sea, yo me acostaba y por más cansada que estuviera, no me podía dormir, o sea, empezaba a pensar en la idea de esto, y tengo que hacer esto, y Valentino no sé qué, y Valentino se está durmiendo bien, ahí se destapó, o sea, todo el tiempo siento que la cabeza era como tac, tac, tac. Y uno no puede descansar. Me ha pasado varias veces, me pasa cuando estoy viajando porque uno tiene como que organizar muchas cosas en el viaje y justo no puedo dormir y descansar y sentirlo todos los días en la vida real, fuera de un viaje, siento que sí carcome un poquito la mente. Sí, o sea, fue difícil, o sea, por eso te digo, fue un periodo difícil en el que yo dije, fue pucha, no, o sea, de verdad dije, me voy a volver loca, me voy a enloquecer porque sentía que tenía muchas cosas al tiempo y que además el ser mamá es un trabajo que no te da descanso, ¿sí? Y más de un bebé pequeño y yo de hecho lo dejé de lactar hace como 5 meses, entonces también lo estaba lactando constantemente, me adelgacé muchísimo, o sea, yo con el embarazo subí como 14 kilos y mientras bajé 20, o sea, quedé súper delgada, o sea, como que en todo sentido mal. Pero pues como que igual estaba mi de, bueno, quiero seguir creando contenido, no quiero dejar morir esto, aunque sí hubo un punto en el que yo dije como, no, pues si ya soy mamá, ¿para qué? ¿Para ¿Sí? qué Sí. quiero crear Ajá. contenido? Sí. Pero bueno, ese fue como otro proceso mío de decir como no, o sea, sí se puede, bueno. Y sí, o sea, ese periodo lo recuerdo como muy fuerte de salud mental y también como es que, o sea, aunque yo lo pensara, o sea, lo pensara como todo el tiempo y todas las cosas que tenía en mi cabeza, realmente mi cuerpo lo estaba sintiendo el doble. Porque yo recuerdo que lo que te decía, o sea, por más de que yo estuviera cansada, recuerdo que yo me acostaba y las piernas incluso no podía como dejarlas quietas, que se me movían. Elías me decía, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué te mueves tanto? Y yo es que no puedo parar, literalmente no podía parar. Y me tocaba pararme en la casa, caminar por todo el apartamento, caminar minutos, o sea, más de media hora, y ahí sí ya decir, bueno, ya me va a acostar. Y como que ahí sí lograba quedarme como quieta. Entonces sí, o sea, no fue muy feo, pero pues afortunadamente como que sí logré sacar un tiempo para eso. Me acomodaron eso en el trabajo, también estuve como con unos medicamentos, también para controlar la ansiedad y ya, y como enfocarme en tener como más momentos presentes para mí, para descansar y con Valentino, pero más presentes. Claro. ¿Cuál fue la peor experiencia que dijiste? Voy a viajar con mi familia, con mi hijo, y aún sigo trabajando en la empresa y tengo muy poquitos días para ese viaje. ¿Cuál fue esa peor experiencia que tú dices, casi no la logro? Sí tuve una experiencia, pero no estaba Valentino, que fue cuando fue lo del huracán en San Andrés. Uy, O fue sea, yo pucha. pedí como que 5 días y íbamos de viaje 4, algo así. O como que exactos los días de vacaciones, no recuerdo bien, pero sí, estaban así súper justos los días. Nosotros nos fuimos para San Andrés, o sea, siento que el destino nos está diciendo como no vayan, porque fuimos en el vuelo de Bogotá a San Andrés, lo perdimos y nosotros no, por estar desayunando. Entonces, súper tristes, pero ya teníamos todas las reservas, nos íbamos a ver con una amiga y su novia allá. Entonces dije, no, o sea,
paguémoslo y nos vamos. Y bueno, pagamos como la multa, entonces salíamos en el vuelo después. En ese momento decía como en San Andrés hay lluvias tropicales y nosotros, ay, bueno, pues que en Barranca no va a haber sol, pero pues bueno, ya que. Llegamos a San Andrés y cuando llegamos, en ese momento creo que pasó al siguiente nivel, que es como ciclón, bueno, no Hijo sé. de madre. No recuerdo bien, pero como que fue pasando a nivel. Entonces, no, ciclón, y llegamos y sí, lluvia. Dijimos, bueno, pues qué embarrada. Cuando ya eran como las 7 de la noche, ya pasó, o sea, fue súper rápido, como ya es categorizado huracán. Uy, Iba a pucha. pasar por San Andrés. Y nosotros, ¿cómo así? Entonces, había toque de queda, nos tocó irnos para el hotel y esa noche empezó el huracán. Entonces fueron más o menos, sí, más o menos 3 días encerrados en el hotel, ¿Ah, que sí? no podíamos salir, pues porque era tenaz. Y además nuestro hotel estaba hacia el lado de San Andrés, que era mar abierto, o sea, hacia donde pasó el huracán. Y recuerdo que en el hotel, pues también como que nos daban la comida, pero nos decían, tiene que ser muy medida porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, tiene que Claro. alcanzar para todos los huéspedes, entonces nos daban como que porciones pequeñas. Y Elías y yo siempre somos como muy tragoncitos, entonces como que siempre esperábamos como que todos comieran y ahí sí el chef nos decía como sobró, quién va a repetir y nosotros esperando, a veces no había, entonces como que aguantar eso porque eran solo las 3 comidas del día. Eh, y nosotros con hambre, que recuerdo que en un momento como nosotros en nuestra ignorancia dijimos, ay no, pues vamos a ver qué conseguimos de comer y el huracán, o sea, las palmeras haciendo así. Uy, Y Dios nosotros pues mío. vamos a ver qué conseguimos. Y yo no sé ni por qué, o sea, ahorita digo, qué pendejos. Pero el caso es que cuando salimos nomás como a la carretera, esa principal de San Andrés donde la gente se toma foto en los carritos, Ajá. no había. O sea, no Ah, no había, había no, estaba carretera. solo la mitad, la otra se la había comido el mar. Habían carros y palmeras así, encima de los carros. El mar de San Andrés, que es tan lindo, era así como gris, negro, café, Uy, moviéndose no. así, De que terror. sí, de terror. Y yo me acuerdo que salimos ahí y justo cayó una ola así, con rocas y eso, y nos ¿Ah, alcanzamos sí? a correr. Y ahí fue donde le dije a Elías, no, o sea, ¿qué tienda vamos a encontrar abierta? Entonces, él como sí, devolvámonos. Él hizo un video que sé que tengo por ahí. Y dijimos, no, pues devolvámonos y ya a seguir aguantando hambre. Entonces, esos días estuvimos así y recuerdo que no había luz. Entonces yo apenas ahorraba mucho la batería, como que apenas llamaba a mis papás, estamos bien, tengo que apagar el celular, pero cualquier cosa les aviso, pero estamos bien aquí en el hotel. Pues más, o sea, no ha sido como así fuertísimo para nosotros, ¿sí? O sea, como que se veía, pero si tú te encerrabas en el hotel, como que no era tan grave. Eh, y así, y recuerdo que el día que nos íbamos a regresar, ya nos quedaba como, no sé, 2% de batería, salimos a la carretera, o sea, justo como que el día que nos regresábamos pasó el huracán, o sea, ya se había ido, pero pues quedó todo destruido. Entonces nos tocó irnos en moto, o sea, coger una moto porque no pasaba nada más, irnos en moto hasta el aeropuerto. Y recuerdo que también, o sea, como que se nos había bloqueado la tarjeta, no sé qué pasó, pero solo teníamos como el efectivo. Entonces teníamos como 80.000 pesos, una vaina así. No. Y dijimos como, bueno, pues ya se acabó el viaje, no lo disfrutamos, al menos comámonos algo rico acá. Y entramos a un restaurante, pedimos como unas hamburguesas y así súper feliz comiéndonoslas. Yo también tenía solo el 1%, pero dije como, bueno, pues ya que ya nos vamos a Bogotá, ya pasó todo esto, ya. Nos comimos, pagamos los 80.000, o sea, nos dio la cuenta exactica porque hicimos el cálculo. Y pagamos cuando me llega un correo, LATAM, y yo lo abro, su vuelo ha sido cancelado. Ay, no, y sin Y sin plata, plata, solo no. vuelos humanitarios. Y yo, ¿cómo? Y al otro día yo tenía que trabajar. Entonces ahí sí, y tenía 1% de batería. Y yo, no. Entonces llamé a mi papá, o sea, dije, no, pues mi papi siempre es como el que resuelve todo, ¿no? Entonces lo llamé y le conté como, papi, mire, pasó esto, me cancelaron el vuelo, no sé cuándo voy a volver a Bogotá porque dice que el aeropuerto queda solo para vuelos humanitarios hasta nuevo aviso. Entonces no sabemos cuándo, yo mañana tengo que trabajar, porfa avísele a mi jefe. Pues sí, o sea, se me sale de las manos. Y más que pues, o sea, tan lejos, no es como que, ay, no, me voy a ir hasta en Cartagena uno dice, cojo una flota,
pero en San Andrés, ¿qué cogía? Sí, claro. Entonces, ya, y ahí se me apagó el celular. Le dije, tengo el celular en uno, se va a apagar, no sé cuándo lo pueda volver Qué a cargar. angustia. Y aparte no tenía plata, pero yo no lo quise asustar diciéndole, no, no tengo plata. Entonces mi papi como, bueno, listo, chao. Em, Sé que él llamó a mi jefe, bueno, le contó como toda la situación y aparte nosotros como que éramos 4 amigos, entonces yo ya, a mí se me apagó, al que le quedaba llamó como al del hotel donde nos estábamos quedando y le contó, además que creo que solo la zona del centro de San Andrés tenía luz, entonces los hoteles estaban cobrando demasiado por eso, porque tenían Y no luz. deberían, ¿no? Pues porque estamos en una Exacto. emergencia. Ujú. Pero no, o sea, eran precios loquísimos que uno decía, es que ni siquiera en temporada alta, porque eso no era temporada alta cuando yo viajé. Em, entonces dijimos, no, pues devolvámonos para allá, al menos teníamos comida y dormida y pues el man no nos cobraba así de una, sino nos daba como tiempo, porque le dijimos que teníamos problema con las tarjetas y dijo como, sí, pues no, no hay lío, o sea, porque ya habíamos estado todo ese tiempo con él. Entonces así fue, nos devolvimos a ese hotel y también nos dejó como súper económica la noche por eso, porque, o sea, ¿quién se iba a quedar allá esos días? En un huracán, ¿quién iba a venir a San Andrés? Y Sí, menos quién se iba a quedar en esa zona que era la más destruida. Entonces no lo dejó súper económico y dijimos, no, pues vámonos para allá. Y así fue, nos quedamos esos días allá y lo bueno fue como que ya esos días había pasado el huracán, eso sí, pues San Andrés estaban como todos como trabajando para reconstruirla, pero esos 3 días de más o 4 días de más creo que fueron, nos sirvieron pues para hacer el turismo que no hemos podido hacer. Entonces eso fue el tiempo que aprovechamos como para ir a la playa, para hacer cosas que no hicimos durante el tiempo que estuvimos encerrados. Entonces sí, esa fue como la única situación, así que viaje con trabajo y después pues llegué al trabajo y mi jefe como pues, o sea, también, o sea, donde trabajaba sí siento que siempre fueron como muy comprensivos, ¿sí? O sea, me dijeron como, no, pues, o sea, ¿tú qué podías hacer? ¿Sí? Entonces entendemos el tema y como que me descontaron unos días de vacaciones y pues ya. Pero sí, eso ha sido como lo más fuerte que me ha pasado, como mezclando esos dos mundos en viajes. Ay, Dios mío, qué experiencia Sí, como tan cerca a la muerte, ¿no? O sea, un poquitico sí. ahí y puede que pues se descontrole todo Sí, peor. porque sabes, en San Andrés, en Santa Catalina, sí sé que les fue tenaz, o sea, San Andrés quedó mal, pero Santa Catalina es que, o sea, creo que no quedó ninguna casa como en pie, entonces sí fue súper duro, y nosotros, de hecho, donde nos quedamos, tenían como familia en Santa Catalina, y ellos contaban como que menos mal, ellos sí tenían como búnker, y que se habían metido ahí, pero que no habían sabido, o sea, que les avisaron como vamos a entrar al búnker, nos vemos en cuando se pueda y ya, y no habían vuelto a saber de esa familia. Entonces yo dije, pues sí, o sea, fue tenaz para nosotros, pero como que a la final no fue así, como que en sí estuvo en riesgo nuestra vida. De pronto nosotros sí lo hicimos cuando nos salimos que a buscar una tienda, ¿no? Pero de resto no, o sea, como que en el hotel no fue así como que se sintiera algo más que pues lo que tú veías, la lluvia intensa, las palmeras haciendo así, pero de resto pues nada más. ¿Y para qué época fue eso de San Andrés? O sea, ¿recomiendas alguna época viajar a San Andrés? Porque yo he visto muchas historias de amigos que van y está todo así inundado, se ve gris. ¿Hay una fecha que recomiendes ir a San Andrés? Yo creo que eso fue como en noviembre, si no estoy mal, como para noviembre, entonces no ir en noviembre. Es cierto. Eh, pues no sé, o sea, siento que ahora como el clima ha cambiado tanto, o sea, porque se supone que verano viene siendo inicio de año, ¿no? Pero también a veces se ha visto, digamos, yo fui a San Andrés, si no estoy mal, a pasar año nuevo el año pasado también, y también llovió muchísimo, entonces está como muy loco. Sí, es cierto, es cierto. Hay que tener cuidado para ir a San Andrés. Bueno, ya estamos finalizando esta etapa de la turbulencia y vamos a entrar a la etapa de modo crucero. ¿Sabes qué es un modo crucero? Sí, como cuando uno va como más tranquilo, digamos. Sí, es como que estamos a una sola velocidad, pero siempre se va avanzando. Sí, estamos como en un piloto automático, entre comillas, pero siempre va hacia adelante. Puede que hayan subidas y bajadas, pero siempre se va hacia adelante. Sí, pero toda esta experiencia anterior de la turbulencia te enseñó a estar en ese modo crucero. Entonces, cuéntame ya en este modo crucero, ¿cómo es ser mamá
viajera, creadora de contenido, ¿sí? Trabajar para una empresa o me cuentas que de pronto te volviste independiente, ¿sí? ¿Cómo es esta etapa en la que ya lo manejas, ¿sí? Que ya no es tanto problema, ya no te vuelves loca. Bueno, siento que un gran paso que di este año fue justamente como dejar de lado como la vida de empleada y decidir cómo confiar en mí, ¿sí? Que en algún punto, o sea, cuando se empezó a dar como esa turbulencia, dije como, ¿será que lo hago? Pero pues una razón o algo que me da mucho miedo era pues obviamente Valentino, porque yo decía, bueno, de pronto yo salgo y si no sé, un mes me tengo que apretar en gastos, comer arroz y huevo todos los días, pues yo lo hago. Pero decía, pero mi hijo no, o sea, yo no le puedo permitir a él como que pase hambre, que le falte algo, que él tiene su prepagada, que sí, todo lo que él tiene. Entonces yo decía, no, no puedo. Y eso era como que lo que me tenía ahí, como no, todavía no. Hasta que siento que la vida como que, o sea, yo no quería dar ese paso por miedo y la vida me lo hizo dar, ¿sí? Porque también en la empresa como que tiene unas políticas, entonces también llegaron de recursos humanos a decirme cómo ven, cómo lo estás haciendo, qué es esto, me hicieron una investigación y después como que podía, o sea, mi trabajo con lo de creación de contenido podría crear como conflicto de intereses. Entonces ahí fue donde me dijeron, sí, como no me dijeron como aquí o allá, pero me dijeron, puedes seguirlo haciendo si cumples todo esto. Y eran cosas que yo decía, no, o sea, no puedo mantener. Entonces sí, tuve que hacer, digamos que un stand-by en redes en ese momento, cuando me dijeron eso, dije como, bueno, no, pues si son estas políticas, las voy a cumplir mientras como que me preparo. Entonces hice un plan como para salirme de ahí, entonces empecé como, sí, como a crear un fondo de emergencia para esas cosas que decía, si Valentino necesita algo algún día, pues que nunca le falte nada, sí, que tenga todo ahí. Entonces empecé así como a crear mi fondo de emergencia, a planear cómo iba a hacer las cosas, todo. Y ya en marzo de este año, o sea, en enero ya yo pasé como la carta oficial a que iba a trabajar hasta marzo. Y ya marzo fue mi último mes trabajando así. Y o sea, siento que sí me quité como una carga muy grande que tenía como de ir a la oficina, madrugar, porque a veces yo entraba a las 5 de la mañana, a las 6 perdón, entonces salía de mi casa a las 5 de la mañana, pero tenía que ir a dejar a Valentino antes, donde mi mamá, entonces tenía que salir a las 4:30, sacarlo a él, que él sufre de los pulmones, entonces sacarlo a él a esa hora, irlo a dejar donde mi mamá, luego ir allá, no, o sea, eran demasiadas cosas. Entonces sí, siento que me quité ese peso. Pero también, por otro lado, es raro, ¿sabes? Porque como yo estaba acostumbrada a hacer tantas cosas, cuando ya no tenía que hacer tantas, decía como, pues no estoy haciendo nada, ¿sí? O sea, Mucho tiempo libre. como que empecé a sentir como que no estaba haciendo nada. Pero yo también hablo como con muchos, como, sí, como colegas que me han dicho como es normal, porque pues obviamente tú venías de 8 horas trabajando, luego llegué, creé contenido, cuida al niño y así todos los días y luego se te quita una cosa que son 8 horas o más contando como los desplazamientos, entonces uno queda como, ¿qué hago? ¿Sí? Y que yo me levanto a veces y como que no tengo ese afán de que, ay, a tal hora tiene que estar en tal lugar, entonces también siento como, ay, o sea, qué raro, ¿sí? Todavía me pasa y ya van hace como 6 meses que salí, bueno, sí, 5 o 6 meses, pero sí, sí siento que o sea, pues mi salud mental obviamente está mucho mejor, ya me tomo como más tiempo para descansar y siento que así como que fluyen mejor las ideas, ¿no? Y siento que también como que la vida empieza a fluir más, porque en ese tiempo pues yo mientras trabajaba en la empresa como que no podía aceptar ninguna campaña. Y entonces ese era mi miedo, como que voy a salir justo en el momento en el que estoy como diciéndole que no a todas las marcas, porque si, o sea, por más de que yo quisiera colaborar con una marca, tenía que decir como no, no, no Que es un puedo. trabajo perdido. Sí, y yo decía, pues, habían marcas que yo les decía muchas veces que no, entonces yo decía, no van a volver a trabajar conmigo, ¿sí? O incluso viajes que me salieron en todo ese tiempo que yo estuve en la empresa, que yo tuve que decir no a destinos internacionales y yo, no, no puedo. Entonces
Para mí fue difícil porque dije, voy a salir y qué tal no me contacte nadie porque yo siempre he dicho que no. Pero no, o sea, como que gracias a Dios salí y así mismo han llegado las cosas y han salido cositas y entonces eso me ha puesto como muy feliz de este proceso y lo que te digo, o sea, como que siento que la creatividad también depende de eso, de que tanto descanses, de que tanto tiempo te des para no pensar en nada. Y no sentirte abrumado. Sí, sí, porque, o sea, como que buscar así cosas creativas y como que conecten en medio de un caos en tu cabeza, no, era muy complejo. Entonces ahora siento, sí, como esa tranquilidad que de hecho ahorita también quiero como darle un giro a mis redes, porque bueno, obviamente también van a ser muy ligados a los viajes, porque es lo que amo hacer, lo que he dicho acá, pero también como que de las cosas que he aprendido es... pues mi vida, lo que más disfruto ahora también es viajar con mi hijo. ¿Sí? Que yo pensé que era algo que nunca iba a pasar, por lo que no veía a los viajeros así, y ahora digo, no me imagino viajar sin él, que de hecho ahorita llegué de un viaje sin él, y en cada lugar era como, ay, él estaría feliz cogiendo esto, él habría chapoteado esta agüita, él sí, o sea, entonces ya Tan todo lo bonito. veo pues con él. Y siento que viajar con un niño te hace valorar más las cosas, porque uno está pues como que ya hemos visto tantas cosas que nos deslumbran es cosas como muy wow, muy, o sea, tiene que ser muy bello el lugar para que tú digas wow, pero con Valentino es hasta una hormiga, mira mami, vamos donde sí, hasta donde llegan y es verlo con los ojos de niño que todo para él es su primera vez y de las cosas más básicas, entonces de eso siento que es lo que amo de viajar con él, he aprendido de viajar con él, de no fijarme como en lo más grande, sino en las cosas más chiquitas que él disfruta, que incluso a veces nos sale con cosas que decimos como wow, o sea, yo nunca lo hubiera visto, si él no me lo muestra, yo nunca lo hubiera visto. Es cierto, esa sorpresa yo creo que es lo más importante para la creación de contenido y más de experiencias y viajes. De hecho, yo tengo una experiencia, yo estaba en México, que ahí es cuando yo decido a crear contenido de viajes y experiencias. Justo estábamos en Tepoztlán y haz de cuenta es un pueblito mágico y hay una montaña que tiene como un Monserrate, arriba hay como una pirámide. Entonces uno sube. Entonces justo íbamos saliendo de la plaza de mercado de comer un caldo súper raro que nos comimos ahí en la plaza y le preguntamos a una señora, haz de cuenta de 60 años, como, ay, vecina, ¿qué se puede hacer por aquí? Porque todo está muy bonito. Y la señora nos responde como, no, si esto es un moridero. Esto es horrible. ¿Ustedes para qué vienen acá? Yo no sé para qué la gente viene acá. Sí, entonces cuando yo choqué con eso, con un residente, con un local que no ama su lugar, su municipio, su país, ¿sí? Porque eso no es amarlo, o de pronto toda la vida ha vivido ahí y lo ve muy normal, ¿sí? Pero nosotros como extranjeros no. Entonces cuando yo hago ese chip, ¿sí? Como que eso se mete en mi cabeza, yo digo, claro, esto es lo que toca hacer, sorprenderme donde no hay sorpresa. Entonces, por ejemplo, yo llegué a Colombia y mi primer video fue crear un video de pastel de yuca. Entonces uno dice, pues un video del pastel de yuca en ese momento que era hace como 3 años, 4 años, no me acuerdo, y ese video súper viral. O sea, al día siguiente tenía casi 1 millón de vistas Del pastel de del yuca. ¿Y pastel qué de yuca. decías del pastel? Pues digamos que fue en un pueblo y era de un señor muy conocido, se llamaba un Julio. Y el señor era muy conocido y los pasteles de yuca deliciosos. O sea, yo siempre iba allá a comer. Y la verdad hice eso y todo el mundo, sí, es cierto, allá son los mejores pasteles de yuca de Don Julio. Entonces digamos que, claro, esa sorpresa que yo dije, oiga, extraño la comida de Colombia, quiero llegar a comerme un pastel de yuca o una bandeja paisa, ¿sí? Entonces fue como la sorpresa es como lo primordial para la creación de contenido y ahí es como que hacia donde me he ido, ¿sí? Entonces siento que esa mirada de niño o de Valentino también te ayuda a ti a aprender mucho de una hormiga, chapotear el agua y desde ahí yo creo que se crea muy bien contenido. Sí, sí, o sea, por eso está esa frase que dice como mira, ¿cómo es que dice? Mira con ojos de turista donde todos ven rutina. Toda la razón, toda la razón. Entonces ese es un muy buen tip para que las personas que quieren empezar a crear contenido, experiencias, viajes, sorpréndanse por todo, ¿cierto? Bueno, ¿y cuál fue la mejor experiencia siendo viajera y mamá al mismo tiempo?
Yo siento que, bueno, hay un viaje que me gustó mucho. Bueno, este año fuimos a Disney, que digo, wow, o sea, siento que no solo fue para Valentino, sino para mi niña interna, pero ese viaje fue muy lindo. Pero siento que el de República Dominicana, fuimos a República Dominicana con él, fue muy, muy lindo por como el carisma de las personas de allá. Los dominicanos son muy amables, son muy lindos y como que yo todavía, o sea, aunque lo he trabajado mucho, siento que todavía me freno mucho en cosas como no sé, como que, ay, no, pero vamos a ir a tal lado y Valentino, ¿será que sí lo podemos hacer? ¿Será que es complejo? Sí, como que igual me preocupan muchas cosas como de las que pasen con él. Y recuerdo que íbamos a ir a unas cascadas y yo quería ir y yo quería ir porque, bueno, en las fotos y videos se veía hermoso. Además que estábamos mostrando como no lo típico de República Dominicana, que todo el mundo va a Punta Cana y como que se encierra en el hotel todos los 5 días. No, íbamos a mostrar cosas diferentes. Y eran unas cascadas hermosas. Y entonces el guía sí nos dijo como puede que sea difícil por el niño, él tenía como, todavía no ha cumplido los 2 años. Pero lo que o sea, me gustó y me sorprendió de ese viaje es que de verdad, o sea, como que todos nos han ayudado y siento que en cualquier lugar, como que cualquier guía te ayuda mucho y más como que si ven al niño. Entonces, pero allá el guía, recuerdo como que se lo puso acá y fue como, bueno, si ustedes no pueden, porque pues para ustedes es la primera vez, yo ya me conozco el camino, sé qué piedras resbalan, cuáles no, entonces se lo puso acá, así lo pasó, se tomó fotos con él, le enseñó a lanzar las piedritas. Ese fue un tour. En otro tour también nosotros íbamos con el Ministerio de República Dominicana, entonces íbamos con el conductor y pues un guía del país. Y el guía del país también, Daniel se llama, también nos tenía Valentino para grabar unas cosas, jugaba con él, hasta le compró como maíz para que le diera las palomas. Entonces también es ver eso, como la comunidad que genera tener niños. Y yo sé que muchas veces también en los vuelos es como, ay no, pero es que el niño llora, pero es que no sé qué, pero también algo que he visto y sobre todo yo, que no soy así como que esté en la calle y de la nada le hable a alguien como, ay, oye, no sé qué esto, sí. Con Valentino sí, porque entonces ven a un niño, ay, mira, tan lindo, ay, ¿cuánto tiene? Entonces ahí, y siento que los niños también generan como mucho como esa comunidad por esa ternura, por la dulzura que ellos tienen. Entonces siempre que viajamos con él, también se presta para eso, como para que, no sé, otros papás se nos acerquen, ay, mira, que necesitan un pañal, que regálame un pañito, cosas así, y los demás, las demás personas también ayudarnos. Entonces, en ese viaje, lo que te digo, el guía que nos llevó a las cascadas, el guía que nos estuvo acompañando, y como que incluso como en el restaurante es como, bueno, ¿qué come él? ¿Qué cosas puede comer él? O sea, se me hizo, ahorita como que se me pasan algunas cositas, pero sí sé que ese viaje fue muy especial como por las personas, que yo de hecho en el video que hice para República Dominicana puse como... Ay, no recuerdo bien, pero era como las cosas como más bonitas de República Dominicana y yo nombraba a la gente porque dije, me sentí como Qué muy, bonito. muy querida, sentí que nos ayudaron mucho, que fueron muy colaboradores, entonces fue muy lindo por eso. Qué chévere esa experiencia de ser viajera, mamá y creadora de contenido al mismo tiempo. Una dura. No, gracias. Bueno, en esta etapa de el aterrizaje de ideas, ¿qué te llevas de ser mamá y viajera y creadora de contenido al mismo tiempo? Yo siento, o sea, lo que más como que he destacado y he trabajado en este momento es como que uno a veces se hace como una idea de cómo debería ser, ¿sí? Como que lo que te decía de los creadores, no, es que los creadores tienen que ser extrovertidos, tienen que ser el payaso, tienen que ser el más chistoso y aparte los viajeros no tienen que tener niños, tienen que ser ellos solos, sí, como que uno como que me tenía ese estereotipo en mi cabeza, ¿sí? Y es lo que yo digo, no, o sea, como Barbie, sé lo que quiera hacer. O sea, como que podemos ser lo que queramos ser sin importar, pues, cómo seamos o las cosas que tengamos o con quién estemos, ¿sí? Simplemente si es algo que te nace.
¿sí? Y siento que es lo que yo me llevo ahora, como de que soy viajera, pero también soy mamá, pero también dentro de eso digo, yo soy mamá, pero para que mi hijo esté feliz, pues necesita una mamá feliz y yo como mujer debo ser feliz. Entonces, por eso como que no pospongo mis sueños o digo, no, este sueño ya no lo puedo cumplir por ser mamá, no, porque digo, si yo le enseño a mi hijo desde ya, como que si tú trabajas por los sueños y tú los logras y los cumples, o sea, siento que es el mejor ejemplo que yo le puedo dejar a él, sí, como decir, mi mamá quería esto y lo logró, entonces es la forma de decirle a él, tú también puedes hacerlo, tú también puedes lograrlo, y es algo que, o sea, me hizo muy feliz que día que estábamos en el parque, porque él estaba como escalando algo y todavía habían cosas pues como que le cuestan a él apenas tiene 3 años, entonces estaba escalando y él mismo, o sea, ellos repiten lo que como que te han visto a ti decir o hacer, ¿no? Y él mismo empezó a decir, Valentino, tú puedes hacerlo, Valentino, Ay, tú qué puedes hacerlo. bonito. Y yo me quedé en silencio y dije, como qué lindo, o sea, es lo que él ha visto, él es lo que él, porque yo a veces me digo así como que Tu no, yo puedo, reflejo. yo puedo, yo puedo. Entonces fue muy lindo decir como qué chévere que él se esté quedando con esas cosas y qué chévere que él también cuando crezca diga, no, es que no, yo tengo que hacer esto, no, o sea, tú tienes que hacer lo que tú quieras hacer. Y eso es lo que más me motiva a mí, ¿sabes? Como de decir, quiero viajar a tal lugar o a tal lugar. Trato de hacer como todos los viajes con él, pero también soy consciente que hay algunos que digo, bueno, tal vez me gustaría hacerlo sola. Eh, y es eso, como también mostrar a muchas mamás que en algún punto como que sintieron que al convertirse en mamás iban a limitarse sus sueños o no iban a poder cumplir lo que querían por el simple hecho de ser mamá. Que incluso un video de los que subí hace poco, como que empecé con este cambio en mis redes, se hizo muy viral porque muchas mamás se identificaron, como que yo también pensaba eso, porque como que en la sociedad está muy metido, ¿sí? Y siento que en parte, o sea, no es como limitar, pero es que tu vida cambia, obviamente, o sea, alguien depende de ti, entonces hay muchas cosas que van a cambiar, pero eso no significa que tú tengas que olvidarte de tus sueños, y es lo que yo he aprendido. Entonces también busco como en esos videos inspirar a las mamás a que si quieren ir a un lugar, a que viajen, a que salgan con su bebé, o sea, es muy rico, obviamente hay muchas cosas como de preparación, de organización que hay que tener en cuenta con ellos, pero pues el viaje es muy lindo. Lo que te digo, uno descubre cosas que antes yo no hubiera hecho si hubiera estado sola viajando, ¿sí? Entonces es eso, como poder manejar como cada cosa y saber que todo sí, o sea, si hace parte de tu personalidad, sí lo puedes lograr, ¿sí? Y entonces de hecho tengo como un proyecto porque hay muchas mamás como que me están escribiendo o me han escrito como, ay, pero es que tú viajas porque vas con alguien más, pero uno de mamá sola con su hijo, y entiendo eso, sí, entiendo el miedo porque, o sea, uno ve tantas cosas con los niños actualmente que yo sí diría, no, pues sí, o sea, sí. Qué miedo de pronto uno en otro país con su tesoro, porque literalmente es lo más preciado que uno tiene, pero sí me gustaría como motivar o como generar que las mamás viajen incluso solas con sus hijos. Sí, sí se puede crear contenido, viajar y ser mamá al mismo tiempo. Sí, sí se puede, no es fácil, no es sencillo, pero pues la motivación y las ganas de uno hacer lo que de verdad le gusta, lo que de verdad ama, es lo que hace como que todo fluya y se vaya dando con el tiempo, porque bueno, igual ser mamá, pues ya ahí está, ahí lo tengo. Lo de crear contenido, también como que al ser mi trabajo ahora full, entonces pues es algo que tengo que hacer. Y lo de viajar, digamos que no. Nosotros no viajamos tampoco que seamos como nómadas digitales, ¿no? Y siento que hasta ese punto, pues por ahora no me veo así, ¿sí? Pero sí cada mes, al menos, sí mínimo cada mes tenemos algún viaje a algún lugar, algún hotel, algo. Entonces, además que siento que el balance se da muy bien porque a los niños, o bueno, no sé si es porque Valentino nació y creció así, pero le gusta mucho, entonces incluso le gusta más que estar en casa, ¿sí? Eso está Entonces, por chévere. eso siento que se lleva muy bien todo. Bueno, ¿y cómo es ver a tu hijo
que le gusta más estar de viaje, ¿sí? Siendo bebé que en casa. A veces es como dice el meme, como que el monstruo que cree, algo así. Porque sí, o sea, a veces es como que estamos en la casa y el mamá, vamos, ¿a dónde nos vamos hoy? Y yo, no, ¿Sí? vamos a estar acá. Está No, bonito. no. Y entonces él busca para dónde salir. Incluso justo ayer estábamos viendo una película de que era, una película de unos muñequitos que él ve y salía a Nueva York. Entonces fue como, mami, yo quiero ir allá. Y yo, bueno, mi amor, vamos a ir. Pero ya. Y yo, hijo, no, no es así de fácil. O cuando ves sus fotos en algún lugar que se ven los videos, que en los de Disney, por ejemplo, nosotros para ir allá hicimos escala en Panamá, entonces tomamos 2 aviones y a él se le quedó eso en su cabecita. Entonces ya es como, mami, vamos a coger 2 aviones para llegar donde Mickey. Y yo, sí, Está o sea, lo bonito. ve como, no, es súper sencillo. O sea, ir a Disney es, aquí nomás solo cogemos 2 aviones, no hay que pagar nada. Entonces, a veces es muy así, o como que hace pataletas porque quiero ir a una piscina, quiero ir a una piscina, ya, llévame. Y yo, hijo, pero no, no siempre se puede, ¿sí me entiendes? Entonces ya como que de tanto que él ha vivido y lo ha, digamos que normalizado, cuando estamos nuestros días en casa es como, ¿qué hacemos acá? Se aburre. Sí, entonces eso también es como la parte exigente, porque él sí tiene que ir a un lugar, ir al otro, al menos sacarlo al centro comercial, llevarlo al parque. Cuando lleva mucho tiempo sin piscina, entonces le compramos una piscina para la casa, ponérsela ahí, que juegue, sí. Entonces es lindo y siento que él se ha acoplado muy bien porque también en tiempos largos en carretera. Nosotros fuimos a ver las ballenas con él de 1 año, entonces nos fuimos en bus hasta O Buenaventura. sea, se fueron a ver ballenas con él de un Ujú, año de de un nacido. año. ¡Qué aventura! Entonces, sí, de ese no me acordaba, me acabo de acordar. Entonces fueron como 13 horas en bus, más el tiempo de la lancha, y él súper bien, o sea, súper bien, nunca lloró, nunca nos hizo alguna pataleta. Esa vez fuimos a ver ballenas, fue un reto porque pues él no tenía ni 1 año, creo, no había cumplido el año. Íbamos a Huanchaco a ver las ballenas. Entonces, pues fue como el viaje más largo en carro, creo que sí, el que hemos hecho. Y para ese entonces también era el más largo. Entonces me acuerdo que hicimos como unos detallitos para las personas que él fue pasando y las entregó por los puestos, como que diciendo, hola, soy Valentino, tengo tantos meses, es mi primer viaje de tantas horas en bus, así que cualquier cosa, pues espero como que me entienda, así como unos dulcecitos y cositas así. Pero la verdad fue súper bien, o sea, yo creo que fue el que menos molestó. ¿Sí? Sí, sí. Él durmió casi que todo el camino, se levantaba un poquito, se movía y luego dormía. Lo que pasa es que también él es muy comelón, entonces cualquier cosa como que se le pasa. Y después en la lancha también era mi miedito como de que, bueno, es un bebé y que las ballenas siempre se mueven bastante. O sea, yo recuerdo que uno Claro. sentía como que, y yo decía, ¿en qué momento se me cae el bebé? Pero no, a él también le pusieron chaleco, igual yo estaba más preocupada por él que por ver las ballenas, ¿sí? Pero fue un viaje muy lindo que él ni siquiera caminaba, o sea, recuerdo que él gateaba, era por toda la playa de Juan Chaco. Allá en Juan Chaco se hizo un amigo como de su edad, otro bebé, pero que vivía allá. Entonces como que él llevaba el coche, nosotros siempre le llevamos el coche a él porque eso sí es esencial. Y el niño tenía un carrito y cambiaron. Entonces Valentino se subió al carrito del niño y el niño en el coche de Valentino. Y ahí entonces sí, como que los niños siempre te buscan, sí, como otras actividades. Y ese viaje pues siempre fue, o sea, fue guerrero para un bebé de Claro. 1 año, un poquito menos, que incluso la persona como que organizó el viaje, porque fuimos en uno de esos viajes grupales, yo le pregunté cómo ven, si se puede, no, sí, sí se puede, pero después me dijo como era el primer bebé que iba y creo que no han ido más, Sí. porque sí era un viaje fuerte y que tú llegas allá y como que no hay como, sí, pues Juan Chaco todavía es como muy rural. Entonces, pues fue una experiencia para contar, pero fue muy linda. Entonces, como que de cada viaje uno va sabiendo como, ay, no, en la próxima llevo esto o estas cosas y así.
pero sí, entonces por eso siento que él desde chiquito como que se ha acostumbrado a que viajes largos, los aviones, el despeje, el aterrizaje, todo, entonces ya como que sí lo normalizó, para él está como, ah, ok, y sabe lo que se demora, o yo le digo, mira, dura tanto tiempo, o sea, en horas no, pero como que se lo trato de voltear de alguna forma, como lo que nos demoramos de ir a tal lado, más o menos. Entonces, y siento que en su mundo como que esas cosas son normales y por eso a veces cuando no las tiene como que las extraña. Sí, porque pues está recibiendo todo el tiempo como, ¿cómo se le llama esto cuando, no Como sé? dopamina. Sí, más que dopamina es como sensaciones, está recibiendo Exacto. sensaciones todo Sí, el como tiempo. estímulos. Estímulos, Y esa es la más que en los palabra. viajes, pues te estimulan mucho, como que desde un vuelo, la sensación que tú sientes, porque él me ha volteado a ver y me dice como, sí, como que mami, ¿qué es esto que sentí? Y yo sí, sientes como que algo te sube y te baja. Entonces ha sido como volver a descubrir, ¿sí? Es como todo eso, como que ya uno normaliza lo que siente, pero explicarle a él como, mira, eso que sientes es por esto. Y sí, o sea, todo el tiempo en un viaje, pues son estímulos de todo, de las cosas nuevas que vemos, de las cosas nuevas que escuchamos. Con él también fuimos a Río de Janeiro. Ese fue el viaje más chiquito que hizo. Creo que fue el primer viaje en avión que hizo. Y ahí tenía 5 meses. Uy, 5 meses. Sí. Qué chévere esa 5 meses experiencia en Río de viajando con Janeiro. él. Y yo digo que chévere también, o sea, no sé cómo él recuerde su infancia, pero pues yo lo pienso desde, o sea, como desde mi punto de vista, y digo qué lindo yo haber dicho, no, yo fui a tal lado, me acuerdo que fui a tal otro. Hay unos que obviamente yo sé que no se va a acordar y que siempre la gente como que en redes te comenta, como, jaja, no se va a acordar para qué lo llevan. Y yo no, pero yo sí, o sea, yo me voy a acordar de lo que sentí y lo que viví cuando él estaba ahí. Y no importa si no se va a acordar, vamos a volver a ir. No, además esas primeras etapas de uno de bebé está rompiendo muchos miedos y tiene muchos estímulos y evidentemente sentir eso desde pequeño ya, o sea, hay gente que a hoy le da miedo a las alturas o montar en un avión o algo así y pues que desde uno pequeño le enseñen a eso, espectacular. Sí, incluso como, o sea, como el mar, ¿sabes? O sea, yo sé que yo conocí el mar, no sé, como a mis 15, 16 años y él lo conoció a los 5 meses. Y el de Río de Janeiro, que fue el primero que fue. Claro, qué chévere, qué chévere. Ya finalizamos esta etapa de aterrizar ideas, pero seguimos con más tips, ¿sí? Con más conocimiento, porque pues esto es un podcast para viajeros, creadores de contenido y emprendedores, y la idea pues es ayudarlos a crecer, ¿sí? Entonces tú eres una viajera que ha viajado por varios países, también creas contenido, tienes varios seguidores y pues ahorita pues ya eres independiente, ¿sí? Entonces me gustaría que me dieras esos tips de viajes, puntualmente tips, cómo comprar los vuelos, cómo entras al avión, cómo haces check-in, no sé, lo que se te ocurra que de pronto crees que la gente no sabe. Bueno, yo siento que en vuelos me he dado cuenta, no voy a decir como, ay, no, entrar a las 3 de la mañana un martes, porque siento que a la final, bueno, puede que haya gente que le haya funcionado, pero realmente no siento que sea un tip, ¿sabes? Yo diría que un tip muy importante es como la flexibilidad y algo que me ha ayudado mucho es entrar a Google Flights y buscar como viajes para los próximos 6 meses. Y ahí empiezo a buscar como destinos. O sea, ahí me di cuenta que, por ejemplo, ahorita está muy económico viajar a Costa Rica, están los tiquetes como en menos de 500.000 pesos y hay Wow, vuelta. súper barato. Imagínate. Entonces, así es que yo voy como que cazando lugares y digo, ay, bueno, sí, si quiero ir a tal lugar, bueno, podemos organizar este viaje, que voy a Costa Rica por eso. Em, entonces siento que eso ayuda mucho, como no, como ser flexible. Obviamente si ya tienes un destino, pues ese es, pero al menos cuando tienes ese, como ese rango es los 6 meses, te lanza el mes en el que va a estar más económico. Entonces siento que eso, como tener la flexibilidad y estar mirando, o sea, yo por lo menos cada semana entro, miro, chismoseo qué hay así. Em,
A veces como que la gente ya le tiene mucha cosa al tema de las agencias, pero yo a veces he entrado a algunas que encuentro, o sea, paquetes súper buenos, como, no sé, en Viajes Éxito, en Falabella, cosas así que uno dice, pues no me imaginaba que fuera tan económico y sí. Entonces también, o sea, como todo lo que uno ve, las promociones que te lleguen, que estamos en aniversario, que en días no sé qué, realmente sí funciona. O sea, hay muchas personas que como que son escépticas con el tema, pero sí, o sea, yo doy fe que a veces como que las agencias arman paquetes muy económicos, muy económicos. Em, entonces también estar como mirando eso en las páginas de agencias, sobre todo como, pues confiables, ¿no? Porque hay muchas como que no tienen un respaldo, pero yo siempre confío en esas grandes que mencioné, y no es publicidad paga ni nada, simplemente me ha funcionado. Con niños, yo siento que, o sea, con niños te dejan abordar antes, puede ser el primero en abordar, pero yo digo, o sea, ya de por sí el bebé va a estar ahí, no sé, una hora, hora y media, y abordar antes y esperar que todos aborden le suma unos 40 minutos de más. Entonces yo lo que siempre hago es cansarlo, o sea, todo el tiempo y cuando ya veo que la última persona está entrando, ven, vamos. Y ahí sí entro con él, y entonces así como que siento que se reduce un poquito el tiempo que él va a estar ahí y que va a estar sentado. ¿Sí? En el avión también me funciona mucho llevarle cuando son viajes así súper largos, entonces llevarles como cosas que él puede hacer. Entonces el slime ayuda muchísimo a entretenernos a todos, hacemos figuras con todo, plastilina también, stickers, todas esas cositas como llevarlas. También a los niños son a los únicos que les permiten en migración de otros países, incluso me pasó en Estados Unidos que yo pensé como que me iban a retener el agua, que hasta por el agua molestan, a ellos les dejan pasar el agua y las Ok, frutas. eso no lo Ujú. sabía. Entonces, claro, porque hay muchos que toman fórmula, sobre todo, yo por eso pensé que Valentino no, porque él pues ya está más grande, pero a los bebés les dejan pasar el agua, porque obvio pues ellos se alimentan con leche, entonces eso también ayuda mucho, siento, como tener esas cositas que ellos necesitan y que puede pues ayudarte con cualquier cosa. ¿Qué otro tip de viaje? Así como cuando voy a reservar hoteles, siempre entro a todo, o sea, a Booking, Airbnb, y a veces también si encuentro como un Airbnb o un hotel que me gusta, le escribo directamente por Instagram, porque normalmente como las plataformas cobran un poco más, entonces ellos a veces si tú les escribes directamente tienen una tarifa más baja. Entonces, eso también lo hago. No, creo que, bueno, es como normal, no sé si todos lo hacemos, pero como entrar a TikTok y buscar como los planes que quiero hacer. Entonces, ahí de ahí también me voy guiando como de el itinerario, y también ahí les escribo como a las agencias que hacen esas experiencias y normalmente también sale como más económico que esas páginas que ofrecen experiencias pagas. Em, y ya, creo, ahorita no se me viene otro a la mente. Bueno, pues de viajes con niños también. Yo aproveché lo que más pude hasta los 2 años, porque ellos no pagan tiquete hasta los 2 años. O sea, todo el tiempo, si es vuelo internacional, sí pagan los impuestos, pero desde que son bebés hasta los 2 años, ellos no pagan como tal tiquete y aparte sí tienen derecho a llevar o la pañalera, la comida, sí, como su equipaje normal y adicional el coche, que uno lo entrega justo antes de entrar al avión. Entonces siento que hay mucha gente que siente como que no me van a cobrar el coche o me van a cobrar por llevar la maleta. No, o sea, ellos tienen derecho a eso aunque no paguen tiquete. Y el coche ayuda un montón. Entonces también si viajan con bebés, pues tengan en cuenta esas cositas. Imagínate que te tengo el tip de viaje. No sé si lo has hecho, pero yo lo he hecho varias veces. Fue mi primer viaje internacional, fue a Panamá hace muchos años y yo llegué súper tarde. O sea, yo no tenía conocimiento que yo tenía que llegar 3 horas tarde, de temprano, al aeropuerto. Y yo dije, no, llego una hora antes. Y pues evidentemente yo llevaba maleta de bodega, ¿sí? Y esta maleta de bodega, pues gigantesca, y yo con una hora literalmente ya se iba a cerrar, a hacer check-in en el aeropuerto. Y pues yo llevaba esa maleta y maleta en cabina. Cuando la chica me dice, no, no puedes pasar.
Ya ese vuelo se va a cerrar y tú no puedes pasar con esa maleta al avión. Y yo, no, ayúdame, que yo no sé qué. Y entonces aquí va el tip. La chica llega y me dice como, pues vamos a hacer una cosa. Pasa con esa maleta por seguridad. No pasa nada. Yo digo que te dejen pasar. Y en el avión voy a llamar a mi compañera para que te dejen entrar con esa maleta y allá la meten al avión, a bodega. Y yo, y justo me tocó correr y era en la última, sale yo corra y corra y corra. Ya venía la azafata como a decirme, ay, vamos, Ani, ella me ayuda. Y justo pues dejan pasar la maleta de bodega, la grandísima, por abajo. No sé si la subieron al avión o a bodega, no sé. Entonces, desde este aprendizaje me di cuenta que una maleta así de grande, bodega de 23 kilos o hasta más grande, se puede pasar por seguridad. Entonces, si uno tiene un vuelo internacional y usted va tarde, usted no vaya a hacer check-in. O sea, usted ya hizo check-in en su casa, usted pasa directo a seguridad y usted llega ya al counter de ya abordar el avión y tú le dices, no, es que a mí me dijeron afuera que aquí la puedo poner en bodega porque veníamos tarde. Y si te dicen alguna inseguridad donde revisan las maletas, también. Y así lo he hecho un montón de veces. Entonces siento que ese es un tip segurísimo para no perder vuelos con maleta en bodega. Bueno, está chévere. Pero digamos, o sea, yo que viajo con tantas cosas, a mí antes cuando me dicen, sí, ahí tenemos espacio en bodega, ¿quiere mandar algo más? Todo, Claro. todo, porque necesito manos libres para estar con Valentino. Pero sí, claro. Sí, hay muchas cosas. Tengo bastantes tips, pero los iremos contando en más episodios. Y este siento que es muy importante porque existe el mito de que esa maleta no puede pasar por seguridad y los de seguridad fijo te van a decir, esa maleta no puede pasar por acá, pero fijo tienes que decir, no, es que los del counter me dijeron que la pasara, que allá me la bajaban a bodega y fijo pasas. Entonces es mentira, Es es un como también mito. lo del agua, Sí, que no, exacto, no puedes pasar y uno no, pero es que vengo con un niño que la necesita. Ah, bueno. exacto, tal cual. Entonces hay muchas cosas, hay muchos tips en los vuelos, en el aeropuerto, pero ahí es que aprender de eso y por eso se creó este podcast. Yo he visto que también ahora tú puedes como escribir en notas el número del vuelo en un iPhone, ¿no? Y luego le das Ajá, clic y ya te bota como la toda la información del información. vuelo, la sala, todo eso. Eso es espectacular porque literalmente cuando uno va de afán llegando al aeropuerto, uno ve eso y ya no tiene que estar mirando las pantallas donde es Exacto. mi sala, sino que uno llega es donde derecho. Pero bueno, qué chévere. Seguimos por los tips de creación de contenido. ¿Cómo creas tu contenido? Bueno, yo siento que algo que, o sea, como que implemento mucho como en la forma de crear contenido es vivir la experiencia. Sí, o sea, yo sé que hay muchas personas como que antes de, como que incluso ya tienen un guión o saben más o menos qué van a decir, pero yo sí siento que yo necesito vivirlo para saber cómo de qué voy a hablar, ¿sí? Em, que también a veces digo, bueno, es bueno o malo, porque también digo, me gustaría como grabarme en el lugar hablando ya algunas cositas, ¿sí? Pero no, o sea, siento que para mí es esencial cómo vivirlo, o sea, cómo vivirlo, incluso como un plato, pues saborearlo, saber qué siento allá y yo siempre como que me baso de lo que viví o de lo que sentí, ¿sí? Sí, como que cuando me siento a trabajar en mi contenido, en un video que quiero hacer, como que me enfoco mucho, bueno, cómo me sentí, o sea, qué me hizo sentir, qué fue lo que más me pareció como lo más llamativo. Siento que, bueno, primero para iniciar, o sea, el primer tip es como dejar la pena, que ya lo hemos dicho acá, como dejar el que dirán atrás, dejarlo a un lado. Lo segundo, yo voy en contra de muchas, o sea, como muchos, no sé, como gurús del marketing o así, te dicen como, no, es que tú tienes que enfocarte en un solo tema y solo haces un tema y siempre un tema, pero pues yo digo, es que tú no eres un tema, ¿sí? O sea, así como tú estás hablando conmigo, sí, obviamente amo los viajes, pero pues también tengo un niño, pero pues también hago muchas más cosas, también tengo sueños de mujer.
Y yo digo, no, o sea, lo mejor que le puedes como imprimir a tu contenido es el sello de quién eres tú, ¿sí? Y si un día sientes que de pronto una cosa no conecta con otra, pues es, o sea, es como tu forma de ser, o sea, uno no, o sea, qué feo sería como también tener un amigo con el que siempre hables de lo mismo y de lo mismo y de lo Pues qué mismo, ¿sí? aburrido, ¿no? Qué aburrido. Entonces, también como mi consejo va a que crees contenido de lo que realmente te apasiona y te gusta sin forzarte, no, pero es que me gusta más esto, o no sé si hablar de esto, pues eso de alguna forma conecta, si conecta contigo, o sea, como con tu personalidad, pues va a conectar. Entonces, como hacerlo de cosas que de verdad te inspiren y te gusten mucho. Y lo otro es como organizar el contenido, no sé si por series o como lo llames, pero sí hacer como yo diría como unos clipsitos de las cosas, primero como obviamente de todos los viajes, pero yo también trato de conectarlo como con cosas de mi día a día o como con reflexiones o cosas sobre mí, ¿sí? Como para que la gente conecte también con quién eres tú, ¿sí? No solo como lo que muestras, este lugar y este lugar, sino como quién eres tú. Entonces siempre como imprimirle ese sellito de que solo le darías tú, ¿sí? Qué chévere, espectacular. Me gusta mucho ese consejo porque pues yo creo que es lo que pasamos todos los creadores de contenido, que muchas veces nos enfocamos puntualmente en un plato o en una experiencia o en un destino y puede que nuestra marca personal quede a un lado Ujú. porque lo hablábamos hace poco y decíamos que de pronto los contenidos cortos son más desechables, ¿cierto? Por no Sí, llamarlo como lo llamamos esa vez. sí, Que lo guardan, lo utilizan y ya, ¿sí? Al cambio de pronto contenido más largo o con más marca personal o como más auténtico contigo, se conectan sí, es contigo que de pronto solo con el destino o la experiencia. sí, que, o sea, lo digo porque también yo lo viví, entonces fue como decir, bueno, sí, muestro tal lugar, cómo viajar a tal lado, esto, pero pues nadie conoce, bueno, como cuál es la Carolina que hay detrás de eso, sí, qué es lo que ha tenido que vivir para llegar hasta donde está. Y es lo que he venido haciendo, como mostrando parte de mi maternidad, parte de cosas como que me llenan mucho, que suenan conmigo y el cambio ha sido gigante. Entonces, por eso es que lo digo, o sea, siempre sí, sí se puede hacer, pero siempre como recordando quién está detrás de, ¿no? ¿Y con qué creas contenido? Bueno, básicamente todo con el celular. También tengo el dron si no lo sé usar muy bien. No, o sea, yo, digamos, incluso cuando era niña, eso de jugar videojuegos no se me daba, entonces me da pánico coger el control del dron, pero sí es algo que digo, bueno, tengo que hacer, o sea, porque siempre que vamos, el que lo maneja pues es mi esposo. Y por ejemplo, ahorita en el meta que fui, dije, no lo llevo porque para qué si yo no lo sé manejar. Claro. Entonces, es una tarea que tengo. También con la GoPro y tengo la Insta 360, pero la tengo ahorita en arreglo. Pero lo que más uso es como el celular, que también siento que es algo que uno no puede decir, ay, no, es que no tengo todos los equipos que tiene tal persona, entonces mejor espero para iniciar. No. O sea, siento que con el celular basta. Yo inicié con el celular. Y es lo esencial, o sea, es lo más esencial. Ahorita lo que he cambiado es que yo antes editaba todo en el celular y ahora lo hago desde el computador, que se me hace como más práctico y más rápido. Eso es lo que he cambiado en edición. Pero también en esto me he dado cuenta como que, o sea, a mí me gusta crear y las ideas y grabar, pero editar no soy tanto de editar. Entonces estoy viendo cómo suelto esa parte. De hecho, ahorita me han ayudado como dos editores, entonces estoy viendo ahí cómo lo logro soltar, porque también yo digo, para cada video, no sé, tengo 80 tomas, por ejemplo. Y armo la idea en mi cabeza y como yo fui la que lo viví, entonces digo, ah, ok, está tomado acá, estaba acá, ¿sí me entiendes? Pero ya pasárselo a un editor, digo, bueno, o sea, ¿cómo le explico todo el enredo que yo tengo en mi cabeza? Sí, toda la Y más razón. de los viajes, así como
tomas, o sea, no te digo 100 tomas. Y más que Entonces, le quieres imprimir tu esencia, ¿no? exacto. Entonces, pero siento que sí se puede, o sea, desde que yo le pase como los audios y eso y decirle como, mira que esto cuadre, o por lo menos decirle como la parte más importante que vaya tal clip y tal clip, sí, lo demás sí siento que lo puedo ir ajustando según lo que escuchen el audio, bien, esta toma. Pero entonces también siento que para el editor va a ser demasiado trabajo, entonces estoy viendo cómo lo organizo porque sí me di cuenta como que era algo que me tomaba demasiado tiempo y que no disfrutaba tanto, ¿sabes? Entonces dije, hasta que ya como que hace poco, pasó hace un mes, dije, pues sí, o sea, hay personas que estudiaron para esto, saben un montón y yo puedo enfocarme en otras cosas. Sí, toda la razón. Es cierto. Bueno, vamos a la sección de negocios. Dame esos tips de negocios, pero antes de eso, cuéntame cuál es tu negocio. Bueno, yo tengo un emprendimiento de vestidos de baño, solo que ahorita lo tengo en pausa porque siento como que necesitaba reestructurarlo, ¿sí? Lo inicié porque me di cuenta cuando viajamos, o sea, como que los vestidos de las mujeres, los vestidos de baño, son muy, pues, como sexys o otros, bueno, hay muy lindos, pero también siento que son no puede que no sean cómodos, sobre todo para actividades como de aventura, como de estar recorriendo cascadas, caminando, subiendo acá, subiendo allá y que medio se te sale algo, se te corre algo y uno es como no, qué incomodidad. Entonces a la mayoría de mujeres o lo que yo también llevaba era como no, pues ropa de ejercicio, porque o ropa de ejercicio o vestidos de baño así de aventura no hay. Entonces de ahí surgió mi idea de lanzar vestidos de baño para aventura. Entonces sí, Muy buen producto. ajá, y no, ya gustó, o sea, gustó mucho cuando lo lancé, pero fue en ese momento en el que estaba como en la turbulencia que tenía, pues el trabajo, bueno, lo de creación de contenido, mamá, y le sumé eso. Entonces Claro, ya fue como, fue pucha, no. muchas cosas. Entonces como que lo paré un tiempo, no lo he retomado porque quiero hacerle sí, como lo que te digo, unos cambios y también añadirle cositas de niños. Entonces en eso estoy, pero todavía como que digo, quiero organizarme con lo que tengo ahorita para sumarle otra cosa, ¿sí? Y lo que te digo, ahorita también estoy con un proyecto, como que también voy viendo prioridades, ¿sabes? Porque algo que me di cuenta es que uno no puede como tratar de llevar todo al tiempo y controlar todo al tiempo. Entonces ahorita tengo la prioridad del proyecto de viajes de mamás. Wow, qué Entonces, chévere. sí es algo que van a ver próximamente, por eso, o sea, nació como de escuchar la voz de muchas mamás que me decían que chévere que tú lo puedes hacer, pero yo soy mamá soltera y no puedo o me da miedo. Entonces, de ahí están haciendo este proyecto que le estoy enfocando como mi prioridad ahorita, ¿sí? Y que era una idea como que yo tenía y que ha sonado en mi cabeza hace, no sé, un año, pero siento que todos tenemos, o sea, por más remota que sea, una idea en nuestra cabeza que uno dice como no, pero mejor después, o no estoy listo, o no. Entonces, siento que si uno tiene como ese presentimiento, esa chispita, como seguirla, o sea, por algo la tienes, por algo la tenemos. Entonces, Si si el tienen, universo te la puso en tu ajá, cabeza es porque puedes exacto. lograrla. Entonces, si tienen esa chispita, pues nada, o sea, vean de qué forma se puede trabajar, de qué forma se pueden acercar un poquito más a eso. Y, y por eso estoy así, como que dije, no, pues nada, lo voy a hacer y estoy trabajando en ese proyecto para mamás viajeras. Y pues claramente, pues tu marca personal, tus redes sociales, tu Ah, sí, contenido también es un obvio. negocio. Claro, claro, se me había olvidado. Ya como que lo normalizo tanto. Pero sí, yo siento que sobre todo pues para dar el paso que di este año, sí hay que tener como ese fondo de emergencia, como planificarlo, porque siento que no es algo, o bueno, no sé qué responsabilidades tengas, pero uno, o sea, yo siento que uno no puede dar el salto hacia el vacío como ya, o sea, ya voy a ver qué hago, que la vida me lleve por donde me lleve, no, o sea, hay que ser como muy organizado en cuánto gastas, por ejemplo.
No lo hemos hecho hace unos meses, pero algo que nos sirvió mucho en la tarea del hogar fue como anotar todos los gastos que teníamos, o sea, si fuera un chicle. Entonces hicimos un grupo de la familia, así tal cual, chicle, super coco, 150 pesos. Y luego al final del mes sumamos todo. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos gastando demasiado en comidas por fuera, o sea, demasiado, que decíamos, todo eso, o sea, todo eso comemos por fuera. Y ahí fue como, bueno, entonces nos toca empezar a cocinar más en la casa, y así. Entonces muchas veces como que uno no se da cuenta en qué se te va el dinero, Los ¿sí? gastos O sea, hormiga. uno, sí, exacto, uno dice como, bueno, no sé, las tarjetas, créditos que tengas, pero además en eso, en lo que se te va en el día a día, en cositas así, sumándolo a final de mes puede dar demasiado. Entonces siento que es mucho de uno organizarse con sus gastos. Otra cosa que yo hago es como ahora los bancos que están dando como rentabilidades altas. Yo creo que puedo tener todos, no sé. Yo tengo el Lulo, que me gusta mucho, como en la plataforma. Tengo Pibank, tengo Walla, tengo Nu, tenía RappiPay. Y bueno, y como mi banco tradicional. Y lo que hago es eso, como ir jugando con las tasas de cada banco. En cada uno tengo como una parte de mi ahorro. Y voy mirando como, ay, ¿dónde me dan más? Entonces ahí trato de tener un poquito más de saldo, pero igual como que no me confío porque hay muchos que no son tan grandes, ¿sí? Entonces como que no me confío, pero sí mantengo como saldos en cada uno. Y es algo que también siento que si vas a tener el dinero, pues no sé, en una cuenta de ahorros normal, debajo del colchón o cualquier cosa, pues sirve más tenerlo en esas cuentas de alta rentabilidad. Y de esas, ¿cuál es la que más te gusta? De esas, Lulo. Por la interfaz es como más fácil de usar. Es que hay muchas, por ejemplo, Pibank solo se puede hacer transferencia o ir a un banco a consignar. Mientras que Lulo sí lo puedes hacer con llave, con transferencia, con PSE, es mucho más fácil. O sea, la aplicación me gusta mucho, la verdad. Entonces, por eso es como la que más uso y la que más utilizo. Incluso tienen la tarjeta también digital. Entonces, cuando tengo una urgencia que de pronto no está mi banco cercano a la mano, el que siempre uso, entonces busco un Servibanca o pago con esa tarjeta. Entonces, por eso es como la que más uso. Y sí la uso mucho para ahorros, como que creo una meta, entonces viaje a X lugar y le vamos añadiendo ahí, le vamos añadiendo ahí y cada mes pues va subiendo por sí sola. Entonces también me parece importante como si uno va a ahorrar, pues hacerlo conscientemente en bancos que te ayuden y no más bien como que te quiten, ¿sí? Es cierto, Entonces todo y eso también es de tenerlo en diversificar, cuenta. ¿cierto? Ujú. Bueno, y como creadora de contenido de viajes, ¿cómo consigues tus patrocinios? Pues mira que a la fecha, como que gracias a Dios, a la vida, como que llegan, van llegando, ¿sí? Em, Obviamente cuando sí voy a ir a un lugar, como que sé que tengo un viaje, sí intento buscar cosas como que, ay, mira, vi este hotel, me gustaría estar allá, entonces como que les escribo y así. Pero así como para trabajar con marcas, afortunadamente como que han llegado y también porque lo que te decía, como que yo no buscaba antes porque por la empresa en la que estaba no podía, o sea, sí, no podía como trabajar con marcas. Entonces no las busqué. Y ahorita que salí dije, bueno, pues me va a tocar hacerlo, pero pues no, o sea, afortunadamente como que han llegado y he tenido trabajo, entonces como que no he tenido como, sí, como la oportunidad de sentarme y decir, ay, voy a buscar esta marca o así. No, pero sí es algo que, o sea, siento que no, o sea, me gustaría hacer, sí, no es como que, porque hay mucha gente que lo ve como que, ay, no, pero no sé, el orgullo, Sí, bueno, no exacto, que sé, solo que le llegue sí, y no lo busca en no, a mí me sí. gustaría hacerlo, pero pues también es cosa de tiempo de ser mamá. Entonces, no, o sea, no lo he hecho, pero lo que te digo, lo hago es cuando ya tengo planeado que voy a ir a un destino. Entonces, si digo, ay, bueno, me gustaría hacer este tour, no sé, entonces contacto agencias que lo hagan o cosas así. Súper, o sea, y para esa gente que
quiere empezar a hacer esas experiencias, viajar y que de pronto tengan ciertos patrocinios o canjes, como le llaman, ¿tú qué le dirías a esa persona que cómo se contactara, cómo le dijera, cómo lo hiciera para que cumpliera ese objetivo de poder hacer algo? Pues bueno, yo creo que antes de eso como que sí debes tener pues una marca como bien y como, no sé cómo decirlo, o sea, como estar bien establecido y que tú también sepas que sí le vas a dar resultados, ¿sí? Porque siento que también si hay muchas personas haciendo eso y los hoteles también están saturados de esas cosas. Lo digo porque también conozco personas que son dueñas de hoteles, que son muy amigos y cercanos míos y son como, mira, todo lo que me llega y a veces hay personas que tú dices, no, pues sí. Entonces siento que también para no dañar como el mercado, o sea, si tú ya sabes que eres una persona que genera resultados, que hace un buen trabajo, que de verdad lo quieres hacer profesionalmente, eh, crear el Media Kit es indispensable, ¿sí? O sea, creo que esa es como nuestra hoja de vida de los creadores, tener tu propio Media Kit con tarifas, con resultados, con ejemplos de lo que has hecho. Y yo tengo un mensaje así como, hola, soy Carolina, tengo tantos seguidores en Instagram tantos, en TikTok tantos, mi contenido es de tal, me gustaría, así como te digo que lo hago es cuando voy a viajar, entonces como en tal fecha estar en ese destino, me gustaría saber si podemos trabajar juntos, así. Ese es como el mensaje que tengo. Pero antes de eso, lo que te digo, o sea, siento que hay que tener un respaldo y enviarlo a marcas que realmente como que conecten contigo y que digas, yo me veo allá, yo me identifico con esto. Toda la razón. Muy buena información para toda esa gente que quiere como empezar a viajar y hacerse un poquito más fácil esos viajes, porque pues viajar es caro, ¿cierto? Un Sí, poquito, es carito. sí, sí. Entonces, bueno, finalizamos esta sección de tips y quisiera preguntarte de todo lo que has vivido, ¿qué es lo que más te llevas? O sea, ¿cuál es el mayor aprendizaje de todo lo que has vivido? De todo lo que he vivido es que eh, lo explicaría como que uno no se define por la etapa en la que estés o por lo que pienses en ese momento, ¿sí? Porque yo, no sé, a mis 15, a mis 20, creo que ni siquiera a mis 25, me hubiera imaginado cómo estoy ahora y haciendo lo que estoy haciendo ahora. Sí, o sea, primero, pues creadora de contenido, nunca me lo imaginé. Segundo, mamá, menos. Y tercero, como motivando a más o inspirando a viajar y como contando desde las cosas que en algún momento quise ocultar, ¿sí? Como decir, no, me costó asimilar ser mamá, tuve que entrar a terapia, era algo que yo quería como esconder y después dije, pues hay muchas mamás que están pasando por esto y puede ser de ayuda como escuchar esa voz que dice, también pasa y es normal, como me pasó incluso con el género del bebé, o sea, hay muchas mamás que quieren un género y cuando se enteran que soy en el otro también les da como su depresión, como que les cuesta aceptarlo y son cosas que uno dice, no me imagino que pasen, pero pasan y como que sentirse identificado con esas cosas es lindo. Entonces, siento que la enseñanza que yo me llevo en mi vida es esa, como que no me voy a definir o no me defino por lo que haya pensado antes o lo que me imaginé de mi vida antes, incluso también por los límites, como que pensaba que me iba a traer un hijo y fue como no, o sea, eso fue lo que me abrió las puertas a muchas cosas. Entonces ahora trato cada vez que viene como un pensamiento así como limitante, digo como no, o sea, no sé. Y ahorita también puedo decir, no sé cómo esté en 5 años más, si ya sea, no sé, hippie, radical así, rara, no sé. Pero pues cualquier cosa puede pasar. Entonces siento que no definirse por lo que otros creen o tú crees que es de la vida, sino como ir viendo qué cosas conectan contigo y ir conectando con esas cosas. Es cierto, tenemos una sola vida y definirnos con una sola cosa creo que es encerrarnos en un cuadrado y de verdad explorar el mundo y decir yo puedo ser una, dos o tres o las que quiera, está bien.
Muy buen consejo ese. Bueno, le queremos dar gracias al Hotel de Película. ¿Qué tal te parece el Hotel de Película? Muy lindo, me encantó el baño. O sea, se ve como todo un camerino. Yo, uy, tienen camerinos. Es cierto, y nos están prestando sus espacios. Este es el salón de eventos, tiene unas habitaciones muy bonitas. Posiblemente vamos a hacer algún capítulo del podcast en la habitación. ¿Y cómo lo viste afuera? ¿Qué tal todos los espacios? Me parece que está muy bien centrado, ¿sabes? O sea, está muy bien ubicado en medio de Bogotá y como sabemos lo grande que es, está muy bien ubicado y no, muy lindo. Es cierto, justo queda a cuadra y media de Corferias, literalmente se ve acá Agora y Corferias y también pues es muy cerca del aeropuerto, o sea, digamos que se va por toda la 26 y llega, entonces muy recomendado el Hotel de Película. Bueno, y si a ustedes les gustaría producir un podcast así como este, la verdad estamos haciendo mucha calidad para que pues a ustedes les guste y si les gustaría hacerlo, pues acá estamos nosotros. También tenemos Sí. una productora audiovisual con El Amor que está detrás de cámaras y justo también nos está acompañando Hostos que es un filmmaker muy bueno. Todos somos parte del equipo y la verdad, lo que necesiten en podcast, aquí estamos nosotros. Hemos llegado al final de Aterrizaje Creativo, el podcast para viajeros, creadores de contenido y emprendedores. ¿Qué tal te parece este podcast, Caro? Ay, muy chévere, me encantó. O sea, siento que también como que tú permites mucho que fluya la conversación, ¿sí? Ahí siento que a veces como que uno se siente muy cortado en las respuestas y no lo sentí. Entonces me gustó como poder, sí, como ir fluyendo. No, muy chévere. Qué Gracias por la chévere. invitación. Me alegra muchísimo. Recuerden que sale capítulo cada martes, así que nos vemos en un próximo capítulo. Y Caro, me alegra tenerte en este capítulo. Gracias. Chao. Chao.